Todo ser humano es alcanzado por la gracia de Dios. Bajo el estándar moral del hombre somos buenos. Sin embargo, ante el estándar moral de Dios, en el estándar de la santidad de Dios, nosotros somos como nuestra justicia, nuestra obra, nuestra moral. Es como si fuera un trapo sucio ante los ojos de Dios. No hay bueno ni siquiera uno, no hay justo ni siquiera uno, no hay nadie que haga lo bueno. No hay nadie que haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Yo quiero ser hallado no en mi justicia, sino en la justicia de Cristo. A nosotros como seres humanos, gracias a Dios que Dios no es como nosotros, podemos decir que todos somos partícipes de la gracia común de Dios. Pero para otros, como decía Giancarlo, para otros se refleja más esa gracia común que Dios nos puede dar. Es decir, Dios tiene más misericordia o otorga más gracias a uno que a otros, aunque la gracia de Dios es común. ¿Estamos nosotros siendo agradecidos con la gracia que Dios nos está dando? Si tú no tienes una cosmovisión de la gracia apropiada, bíblica, tú eres alguien que vas a vivir diciendo es que yo he pagado el precio. Y cuando tú tienes esa perspectiva, tú entiendes que Dios estaba obligado a darte eso, porque tú pagaste el precio. Entonces la gracia se trata de eso, de un precio que yo no puedo pagar, de algo que no puedo hacer y que dependo entonces de la gracia y del favor de otro. Dios es el que produce el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 nos dice: el bien que quiero hacer, ese no hago, y el mal que no quiero hacer, eso termino haciendo. Dios les bendiga. Bienvenidos a un episodio más de Teológicamente Hablando, agradeciéndoles su participación en nuestra comunidad. Estamos contentos de que usted sea parte de ella, de que pueda comentar, de que pueda compartir, darle me gusta y suscribirse a nuestro canal. Hoy tenemos un tema súper interesante de nuestra nueva serie acerca de la gracia común, y está con nosotros el pastor Giancarlo Ortiz. Nos hemos preguntado de qué es la gracia de Dios, cómo nosotros estamos siendo partícipes de la gracia y cómo esa gracia es manifiesta para el mundo. Así que nuestro pastor nos comentará acerca de qué es la gracia común. Bueno, realmente la gracia común, y no solo la gracia común, porque la gracia común es una forma en que nosotros como seres humanos vemos la gracia, también pensar en la gracia especial y cómo Dios nos ha favorecido a lo largo del tiempo y de la historia. Y pienso que este espacio de hoy será un espacio muy fascinante al nosotros ver cómo Dios se desprende en su amor para bendecir nuestras vidas, cuando no lo merecíamos y cuando solo éramos dignos del juicio de Dios. Giancarlo. Pero vemos la gracia común y la gracia salvadora, no es porque hayan dos gracias como tal. Al final, la gracia es general. Lo único es que podemos ver cómo la gracia común aborda a todos, sea creyente o no creyente. Así es. De hecho, esto de la gracia común y la gracia especial no era algo que yo veía en mis inicios cuando comencé a estudiar teología hace ya unos 16 años atrás. Sencillamente yo entendía que la gracia era para los salvos. Luego en el camino uno se va dando cuenta de que todo el que está vivo, todo el que existe y subsiste, como lo mostró el apóstol Pablo, en él andamos, vivimos y somos. Al final del camino, todo ser humano es alcanzado por la gracia de Dios. Sin embargo, nosotros como estudiosos de las Escrituras hacemos una distinción de nombre, y es solamente para describir esas diferentes formas en las que se manifiesta la gracia de Dios.
en un aspecto se manifiesta la gracia de Dios, favoreciendo al hombre, concediéndole vida, concediéndole alimentos, proveyéndole de la luz del sol, proveyéndole también de las diferentes estaciones del año, proveyéndole de la lluvia, como el mismo Jesús dijo en Mateo capítulo 5. Al final la lluvia llega tanto para justos como para pecadores. Entonces al final del camino nos damos cuenta de que la gracia de Dios al final termina bendiciendo toda la humanidad. Y a esto nosotros lo llamamos, lo conocemos como gracia común o gracia general. Común porque es una gracia común para todos. General porque alcanza a todos. Se vería, aparentemente, se vería de que un poquito injusto, porque vemos cómo esta gracia común muchas veces favorece mucho más, aparentemente, a personas que no son creyentes. Pero eso es simplemente porque Dios determinó de que sea así y lo favorece de una gran manera que lo vemos en la vida cotidiana. Bueno, nos parece injusto dentro de la vista y el ojo, el lente humano. Porque nosotros entendemos muchas veces a un ser humano, una persona puede llegar a caer en el error. Yo mismo he caído en ese error de decir yo soy mejor que él y él está siendo más prosperado, más beneficiado con la gracia común de Dios que yo. Sin embargo, cuando nos ponemos el lente de las Escrituras, nosotros nos vemos a nosotros mismos como Pablo se veía a él mismo. Yo era el peor. Yo soy el peor de los pecadores. Entonces, es vernos desde esa forma, desde ese ángulo. El apóstol Pablo también nos dijo ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Y es que nosotros nos autojustificamos moralmente. Moralmente nosotros creemos que somos buenos porque hacemos las cosas bien, porque no tiramos basura en la calle, porque no nos embriagamos, no asesinamos a alguien, no estamos en prisión. Y en términos morales, bajo el estándar moral del hombre somos buenos. Sin embargo, ante el estándar moral de Dios, que esto de moral en Dios se vertiría como santidad. En el estándar de la santidad de Dios, nosotros somos como nuestra justicia, nuestra obra, nuestra moral. Es como si fuera un trapo de inmundicia. Un trapo sucio ante los ojos de Dios. Entonces, ¿y por qué sucede esto? Bueno, no sé si has tal vez visto esta forma de ilustrarlo. Tienes una camisa blanca. La lavas, la clorificas y la tiendes y la camisa es blanca. Hasta el día que te compras otra que está totalmente nueva y la lavas y la tiendes junta a la que tú entendías que estaba totalmente blanca. Ella estaba blanca hasta que colocaste la nueva al lado de ella. Así somos nosotros. Creemos que estamos blancos hasta que Dios se para o se coloca al lado nuestro y entonces nosotros nos damos cuenta que estamos curtidos. Isaías, pasó lo mismo con Isaías. Isaías, un profeta, un hombre de Dios, un hombre santo. Él entendía que él era un hombre sin pecado prácticamente. Hasta el día que se encontró con la santidad de Dios y él dijo, no, pero yo soy digno de morir. Y entonces dentro de esa óptica, dentro de esa óptica yo pienso que es ahí donde uno empieza a contemplar lo grandioso de la gracia de Dios. Cuando uno empieza a contemplar a Dios en su absoluta santidad y uno termina viéndose como se veía el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No hay bueno ni siquiera uno, no hay justo ni siquiera uno, no hay nadie que haga lo bueno. No hay nadie que haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Y el apóstol Pablo no estaba hablando en términos absolutistas, pero no hay un hombre en este mundo que no haya pecado delante de Dios y pueda ir delante de Dios en el cielo y decirle, Dios, yo fui un hombre bueno, yo nunca pequé, así que me merezco el cielo. Nadie puede ir ante la presencia de Dios y decirle eso. Entonces, por eso terminamos con lo que decía el apóstol Pablo. Yo quiero ser hallado no en mi justicia,
sino en la justicia de Dios. Sino en la justicia de Cristo. El apóstol Pablo estaba diciendo aquí en Filipenses: yo no quiero cuando llegue al cielo que Dios abra mi expediente y me juzgue por mi expediente. Quiero que Dios, cuando yo llegue al cielo, tome el expediente de Cristo y me juzgue por las obras de Cristo, por el expediente de Cristo. Entonces, aquí yo haría una pregunta a la audiencia, para que en los comentarios que comenten en este video. Y la pregunta es la siguiente: si Dios es soberano y en su soberanía decide mandarme al infierno, entendiendo yo que me he comportado bien, he sido recto delante de Él, pero Dios decidió mandarme al infierno, ¿es injusto Dios con mandarme al infierno? Comenten. Pastor, hasta este punto podemos hablar de que la gracia común, algo que tenemos que entender acerca de la gracia común según las Escrituras, es que no somos merecedores de esa gracia. Al Señor le plació darnos esa gracia de la que todos somos partícipes en su soberanía. Ahora bien, a nosotros como seres humanos, gracias a Dios que Dios no es como nosotros, podemos decir que todos somos partícipes de la gracia común de Dios, pero para otros, como decía Giancarlo, para otros se refleja más esa gracia común que Dios nos puede dar. Es decir, Dios tiene más misericordia o otorga más gracias a uno que a otros, aunque la gracia de Dios es común. O sea, y nosotros podemos decir y reconocer, estamos nosotros siendo agradecidos con la gracia que Dios nos está dando. O sea, la gracia que Dios tiene conmigo, la misericordia que Dios tiene conmigo, ¿estoy yo siendo agradecido con el Señor, con esa gracia que Él me ha dado? Has dicho cosas muy puntuales respecto a la gracia de Dios. Y con lo que has dicho hasta este punto, quisiera ir de atrás hacia adelante. Lo primero es, ¿estoy yo siendo agradecido con la gracia de Dios que me estoy recibiendo? ¿Y por qué inicia por ahí, ante el postulado que he presentado delante de usted? Empiezo por allí porque hasta que no entendamos que la gracia es gracia, no vamos a ser agradecidos. La falta de gratitud se debe, y no estoy hablando solo del que no es cristiano, estoy hablando del que es y el que no es cristiano. La falta de gratitud se debe al hecho de que esa persona entiende que lo que tiene no es resultado de gracia, sino que lo merece. Y no importa que seas cristiano o no, si tú no tienes una cosmovisión de la gracia apropiada, bíblica, tú eres alguien que vas a vivir diciendo es que yo he pagado el precio. Y cuando tú tienes esa perspectiva, tú entiendes que Dios estaba obligado a darte eso porque tú pagaste el precio. Entonces la gracia se trata de eso, de un precio que yo no puedo pagar, de algo que no puedo hacer y que dependo entonces de la gracia y del favor de otro. El apóstol Pablo en la primera epístola, en la epístola a los Romanos, capítulo 3, texto 10 en adelante, él lo dice: si es por obra, entonces ya no es por gracia. Y si es gracia, entonces ya no es por obra. ¿Y qué sucede con esto que acabas de presentar, de postular? Que muchos cristianos o creyentes creen en que ellos son salvos por gracia, pero también por las obras. Pero eso entra en contradicción con lo que el apóstol Pablo dijo, porque el apóstol Pablo dijo que si es por gracia, no es por obra. Y si es por obra, entonces ya no es gracia. No sería gracia. Porque ya hay una obra, algo que tú estás haciendo para poderte salvar. ¿Me lo estoy ganando? Entonces, no se puede ganar. No solo esto, si es por obra, toda la gloria no es de Dios. ¿Cómo así? Según la epístola a los Efesios, epístola a los Efesios capítulo 2, textos 7, 8 y 9, nos dice de que somos salvos por medio de la fe.
y esto no de vosotros, escuche esto, ni siquiera la fe Es de nosotros. es de nosotros, Dios la puso en el corazón de nosotros para que creamos. Ahí, pastor. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. La fe que nos llevó, nos condujo a creer, es una fe que Dios la colocó en nuestros corazones para que nosotros podamos creer. No por obras, dice el texto, para que nadie se gloríe. ¿Cómo así? Si es por obra, entonces toda la gloria no es de Dios. Parte de la gloria es de Dios y parte de la gloria es mía por mis obras. Entonces, si creemos en la 5 sola de que soli Deo gloria, solo a Dios toda la gloria, entonces debería ser una salvación por gracia. No solo esto, estábamos perdidos, pero necesitábamos un Salvador eterno que pagara un precio eterno por nuestra condenación eterna. Ninguno de nosotros somos eternos. Entonces, dentro de ese contexto, no existe forma de que yo pueda hacer algo para salvarme. No solo esto, sino que Efesios capítulo 2, texto 1, 2 y 3. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo un muerto puede decidir levantarse de entre los muertos? ¿Cómo un muerto va a decidir seguir al Señor? ¿Cómo un muerto va a decidir creer en Jesús? O sea, no existe forma. Dios nos resucitó juntamente con Cristo. Pero luego de que nos resucitó, entonces nos dio la fe, y luego de que nos dio la fe, el Espíritu Santo fue quien nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Pero luego entonces andamos en una novedad de vida santa, pero entonces fue el Espíritu Santo quien nos regeneró. Pero no solamente esto, dice la Escritura que fue Cristo quien nos justificó. Esto es que la justicia de Cristo se imputa a nuestras vidas. Pero no solamente esto, la Escritura nos dice que éramos ciegos por el Dios de este siglo, pero que el Espíritu Santo nos ha permitido ver la luz del Evangelio de Jesucristo. Entonces, cuando vas a Tito capítulo 3, texto 5, entonces te dice que la salvación es por gracia y no por obras, sino por medio de la fe. Entonces, Tito te recuerda nueva vez, no es por obra. Entonces, es vivir con una cosmovisión de gracias, Dios. Y si otros están recibiendo más que yo, Jesús dijo, ¿qué importa? Al final es gracia. Unos jornaleros vinieron a trabajar y acordé con ellos pagarle el día completo por 2 denarios. Luego, a la mitad del día, llegaron otros 2 jornaleros y yo decidí darle 2 denarios también por la mitad del día de trabajo. Los otros 2 se molestaron. ¿Cómo le pagas a ellos lo mismo que nosotros si nosotros trabajamos un día completo de jornada y ellos solo medio día de jornada? Y entonces el Señor le dijo, oye, pero yo acordé contigo 2 denarios. ¿Cuál es tu problema con que yo le dé 2 a él también si este es mi dinero? ¿Qué vemos ahí? La maldad del corazón humano. Ese sentido de yo merezco más. Yo merezco más. Y entonces Dios les restregó la gracia y le dijo, no, es que tú estás recibiendo lo que mereces y ellos están recibiendo gracia. No te puedes molestar por eso, porque la gracia depende del que la da. Entonces, si yo no quise darte gracia a ti, pero entonces sí, no puedes molestarte porque le dé gracia a otros. De hecho, pastor, la Biblia claramente dice que Dios es el que produce el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad. Es decir, que nada procede de nosotros mismos, sino es que Dios lo pone. Sí, porque el pecado ha sido como una especie de martillo que ha ido deteriorando la imagen de Dios en nuestras vidas, y al final del camino entonces eso no permite que nuestra voluntad sea una voluntad constante, continua y permanentemente inclinada hacia lo bueno. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 nos dice, el bien que quiero hacer, ese no hago, y el mal que no quiero hacer, eso termino haciendo. Miserable
Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo puedo librarme de esto? Sin embargo, al final del capítulo él dice, pero confío en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien me salva. Ahí es que dice un teólogo famoso, Agustín de Hipona, cuando estaba el hombre en el huerto de Edén, podía elegir entre pecar y no pecar. Pero ya con la caída del hombre, ya el hombre por sí solo, no hay forma de que no pueda no pecar. Lo único que le puede ayudar al hombre realmente para no caer en eso es simplemente la gracia de Dios. Dios que produzca en ese hombre el querer hacer lo bueno y no caer en el pecado. Así es. Pastor, ¿cuál es nuestra recomendación literaria de hoy? Bueno, en nuestra recomendación literaria de hoy tenemos una literatura bien fascinante. Está escrito en forma de novela, pero que tiene verdades bíblicas extraordinarias acerca de la gracia de Dios. David Barceló es alguien que ha producido el libro de la sobreabundante gracia, gracia sobre gracia, y vemos la historia de José. Pocas veces tal vez la has visto con el lente de la gracia, pero José tiene un paralelismo fascinante con Jesús. Al igual que José, Jesús fue vendido por sus hermanos, rechazado por sus hermanos, entregado por sus padres, y no solo esto, sino que también terminó en los lugares más bajos de la tierra, como dice la Escritura. José también terminó en un agujero, fue vendido por monedas de plata. Así también Jesús fue vendido por monedas de plata, fue rechazado, terminó en un lugar donde fue rechazado por los hombres de ese lugar. Y no solo esto, sino que al final del camino termina reinando a la diestra del rey. Y asimismo José, Jesús, esa es su realidad. Sin embargo, a través de esta historia vemos la gracia de Dios manifestada. Porque frente al rencor, frente a la amargura, frente al enojo, frente a la enemistad que suscitaba dentro de esa historia, vemos también el hecho de la gracia de Dios, porque Dios preservó a José para la salvación de muchos pueblos. Así con Jesús, fue rechazado, fue menospreciado, fue vendido, fue odiado por muchos, lastimado por muchos, pero a la vez también Él terminó reinando a la diestra del gran rey para salvación de muchos pueblos. Este libro, publicado por la editorial VIH Español, es un libro que te sumerge en una historia relatada de manera uniforme y continuada. Así que te invito a poder disfrutar de esta literatura y adquiérela. Dios te bendiga mucho. Amén. Amén. Pastor, nosotros nos gustaría escuchar un poquito acerca de por qué la gracia común. O sea, ¿cuál es la razón de ser partícipe de una gracia común? No existe forma de continuar viviendo o tener vida sin la gracia común. Y me explico en ese sentido. El sol es resultado de la gracia común, pero no podemos vivir sin los rayos ultravioletas del sol. Pero no solamente esto, la luna es resultado de la gracia común, pero no tenemos gravedad sin ella. El viento, la respiración, los pulmones. De hecho, cuando el apóstol Pablo dice en Hechos que por él andamos, vivimos y somos, lo que el apóstol Pablo está diciendo es: sin esa gracia de Dios no existe forma de que nosotros caminemos, pero no existe forma de que continuemos viviendo, respirando sin la gracia de Dios. Entonces, nadie puede rechazar la gracia de Dios, porque sencillamente esa es la gracia de Dios.
Y por eso el cristianismo está llamado a vivirse con gozo. O sea, cuando tú despiertas a la realidad de la gracia, tú vives un cristianismo con gozo. Y digo esto presentando la paráfrasis de Agustín de Hipona. Agustín de Hipona fue en una ocasión ante sus estudiantes, en una de sus clases, y le dijo a los estudiantes: hoy vamos a hablar de los dos tipos de milagros de Jesús. Los milagros grandes de Jesús y los milagros pequeños de Jesús. Los milagros pequeños de Jesús fue resucitar a Lázaro de entre los muertos. Fue resucitar la hija de Jairo. Y fue levantar al paralítico que yacía 38 años siendo paralítico, al joven ciego de nacimiento. Y él entonces guardó silencio. Sus estudiantes asombrados dijeron: profesor, si esos fueron los milagros pequeños de Jesús, ¿cuáles fueron los milagros grandes de Jesús? La gracia. Y él respondió: los milagros grandes de Jesús es que yo corrí lejos de él, y él corrió mucho más fuerte que yo, me alcanzó, me abrazó, me sanó y me salvó. Amén. Jesús, cuando escuchas a alguien predicar en algún escenario cualquiera, hablamos de los milagros de Jesús, pero hablamos con una fascinación que pareciera como si Jesús vino al mundo a detener el flujo de sangre de la mujer que yacía ya por muchos años con ese flujo de sangre. Y de hecho, se predica esa historia con tanta emoción que cuando entonces alguien predica acerca del sufrimiento y la crucifixión de Jesús, pareciera que ese milagro fue más extraordinario que su muerte en la cruz del Calvario. Sin embargo, aunque Dios sanó a esta mujer, Cristo sanó a esta mujer, el gran milagro de Jesús no fue ese. El gran milagro de Jesús fue morir en la cruz del Calvario y resucitar de entre los muertos para traernos vida a nosotros. Él resucitó a Lázaro, pero Lázaro posteriormente murió. Él sanó a esta mujer del flujo de sangre, pero al final del camino esa mujer terminó muriendo. Sin embargo, su muerte en la cruz del Calvario trajo vida eterna para todo aquel que encuentre en él el Salvador. Yo le añado, pastor, que realmente nosotros lo que necesitábamos, cuando se habla de gracia común, necesitábamos la muerte. Todos debíamos morir. Y Dios, por su infinita misericordia y por su gracia, nos mantiene vivos. Y con relación a que usted estaba hablando sobre la literatura de hoy, hablando sobre José expresamente, ahí vemos también cómo Dios bendice la casa de un incrédulo por pura gracia. Es gracia. Todo fue prosperado. Aún el país de Egipto completo fue prosperado. Simple y llanamente porque a Dios le plació por pura gracia. Siempre ha sido gracia, porque Gálatas capítulo 4 dice que incluso por medio de la ley ningún hombre ha sido salvo. O sea, nadie puede llegar al cielo y decirle al Señor: Señor, yo cumplí toda la ley y nunca fallé ninguna de ellas. O sea, nadie puede decir eso. Abraham, y si lees detenidamente Gálatas capítulo 4, te darás cuenta que la misma Biblia dice que ni siquiera Abraham entró al cielo por sus obras. Él entró al cielo sencillamente por un acto de gracia de parte de Dios hacia su propia vida. Abraham pecó. Abraham pecó en múltiples ocasiones. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, de tu familia, deja tu familia, sal con tu esposa. Y él se llevó a Lot, él desobedeció a Dios, pero no solamente esto, posteriormente mintió. Y aunque muchos han tratado de justificarle con el hecho de que ella era su media hermana y demás, no, la realidad es que él estaba consciente de la pregunta que le estaban haciendo y la motivación. Entonces terminó mintiendo también, pero no solo esto, además de que entregó su propia esposa, lo vemos posteriormente también dejando de creer en Dios. El padre de la fe le faltó la fe, porque él terminó
teniendo un hijo con la esclava cuando Dios le había prometido que le daría descendencia, de su propia descendencia. Entonces, al final es acto de gracia de parte de Dios hacia todos. Ha sido gracia siempre. Y ha sido gracia el hecho de que me haya podido comprender la verdad del Evangelio. No es que soy más ilustre, un pensador más extraordinario, un mejor teólogo que otro, no. Sencillamente es resultado de la gracia de Dios que me permitió ver la luz del Evangelio de Jesucristo y poder comprender la belleza de la gracia. De eso se trata. ¿A qué se debe, mi pastor, que entonces hay muchas personas que están buscando como una manera de cómo ganarse la salvación? Tienen como una lucha interna dentro de ellos mismos, buscando la forma de que yo tengo que hacer algo superior para poder ayudar un poco a esa gracia. ¿Qué le podemos decir a esas personas que tienen esa lucha interna, tratando de que por esa ayuda que ellos van a hacer o algo superior, van a alcanzar la misericordia de Dios? Bueno, yo pudiera decirle dos cosas, una respuesta corta y una respuesta larga. Media larga. La respuesta corta es: descansa. Descansa. La gracia te ayuda a descansar. La gracia te hace como rendirte como un niño recién nacido en los brazos de su padre o de su madre. El niño recién nacido no está pensando en la posibilidad de que mi madre me deje caer, porque él sencillamente se duerme en el brazo de su padre, de su madre. Somos adultos y nosotros no nos atrevemos a descansar de esa forma en los brazos de otra persona. Pero el niño no, el niño tiene ese sentido de poder dormirse y descansar en los brazos y saber que él está seguro ahí. Entonces descansa en los brazos de Dios y confía en que Él te salvará. No en que tú te vas a salvar, sino en que Él te salvará. Escucha lo que dice Romanos capítulo 8, no el texto 28, sino el texto 29, 30, 31. A los que justificó, a estos también santificó. A los que santificó, a estos también glorificó, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Quién llamó? Dios. ¿Quién justificó? Dios. ¿Quién santificó? Dios. ¿Quién glorificó? Dios. ¿Y quién te está haciendo conforme a la imagen de su Hijo? Dios. Es Dios haciéndolo en nosotros. No somos nosotros haciéndolo en nosotros mismos. Juan capítulo 17. Señor, ninguno se ha perdido, porque nadie me lo ha podido arrebatar de mis manos. Solo se perdió uno, y era el hijo de perdición. Escucha esto, estás en las manos de Cristo. ¿Quién puede abrirle las manos a Cristo para sacarte de sus manos? Entonces eso es la gracia, es tu descansar y confiar de que en Él estás seguro. Pero no solamente esto, el mismo apóstol Pablo continúa diciéndolo. ¿Quién condenará a los escogidos de Dios si Él es el que justifica? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? ¿Quién te puede condenar a ti si el que tiene el martillo es el mismo juez que te declaró inocente? Entonces, si Dios tiene el martillo en su mano y Él ya dictaminó que yo he sido declarado justo, estoy inocente, sin culpa, sin pecado, por medio de la justicia de Cristo, entonces ¿por qué yo voy a vivir agobiado de si voy a perder la salvación o no la voy a perder, o qué pasará con mi vida futura? No puedo vivir así. Dios quiere que yo viva en paz, descansando en su gracia y su misericordia. Pero luego el apóstol Pablo dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo, de Dios, que es en Cristo Jesús? Escúchame bien, no es quien te separará de tu amor a Dios, porque nuestro amor a Dios es fluctuante. Las situaciones lo cambian, las circunstancias pueden cambiar ese amor, puede crecer o decrecer, pero el amor de Dios no cambia porque Él es inmutable. El mismo amor que Dios decidió tener por ti desde la eternidad es el mismo amor que Dios tiene por ti hoy y ahora. Y cualquiera de nosotros pudiéramos decir: wow, pero es que ya yo he fallado tanto a Dios.
escúchame bien, ese amor que Él tiene por ti no depende de tus méritos, sino de su beneplácita voluntad. Efesios capítulo 1, texto 5, sencillamente por mi voluntad, porque yo me dio la voluntad de amarte y salvarte, por eso es que yo te amo y he decidido salvarte. Entonces, nada nos podrá separar del amor de Dios, ni ángeles, ni principados, ni lo porvenir, ni lo presente, ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo alto, ni ángeles, ni principados. Escucha esto, ni la muerte, pero escucha esto. Ni ninguna cosa creada. El apóstol Pablo entonces está diciendo, y si por si acaso se me escapa, se me olvida algo y existe algo creado que tiene una posibilidad hipotética, ni siquiera eso pudiera separarnos del amor de Dios. Pablo está diciendo, ni siquiera lo que no existe no puede separarnos. Pero ahorita estaba diciendo que nosotros estamos en la mano de Cristo, pero Cristo está en las manos de Dios. ¿Y quién puede abrir la mano de Cristo? ¿Y quién puede abrir la mano de Dios? No existe forma. Y lo otro, pastor, es que lo único que nosotros debemos hacer es responder a esa gracia y a esa salvación tan grande que nosotros hemos recibido. Si usted es agradecido, debe responder de acuerdo a esa gracia que ha recibido de parte de Dios. Cuando hablamos de la gracia y cuando presentamos este evangelio de la gracia de Dios, por lo general las personas se preguntan, no me gusta esa forma en que se está presentando la gracia de Dios. Pero no es un asunto de si me gusta o no me gusta. Es sencillamente como es la gracia de Dios. Entonces algunos dicen, es que hace al cristiano como un inútil, alguien que no tiene que hacer nada, que no debe de hacer nada, que sencillamente debe de descansar y ya. Pero ¿sabes qué? Cuando eres favorecido por alguien, cuando tú recibes esa gracia, cuando alguien te bendice inmensurablemente, dentro del nivel en que Cristo nos bendijo, entonces esto nos lleva a vivir con una actitud de gratitud. Amén. Nosotros queremos constantemente agradecerle, queremos vivir para agradar a esa persona, queremos hacer lo correcto, queremos vernos bien ante los ojos de esa persona, porque hizo tanto por nosotros que sentimos que le debemos la vida a esa persona. Entonces, como yo siento que le debo la vida a esa persona, porque yo estaba muerto y Él me dio vida, entonces yo vivo mi vida no para mí, sino para Él. Amén. Pero no como una carga obligatoria, no, sino como una respuesta espontánea de gratitud. Y me explico aún un poco mejor en ese sentido. Cuando haces algo porque te mandan o te imponen, eso no es respuesta de gratitud. La respuesta de gratitud es voluntaria y es espontánea. Cuando estás en una iglesia y le dices a la persona, alaba al Señor, adora a Dios, ya lo que ellos digan, sea aleluya, sea gloria a Dios, sea lo que sea que digan, ya eso no es gratitud, eso no es respuesta de gratitud, es una respuesta mecánica. La respuesta espontánea de gratitud a Dios se da a sí mismo. Espontáneamente. Entonces, lo que nosotros hacemos para el Señor debe de ser así. El apóstol Pablo, por ejemplo, allá en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 11 en adelante, él dice, yo he naufragado, he sido dejado como muerto, he sido lacerado 39 latigazos en 3 ocasiones distintas, he sido desprendido en una canasta por detrás de un muro, he sido picado por una serpiente, he naufragado en alta mar, he estado en prisión varias veces. Él narra toda su travesía y al final él dice, pero al final todo esto, dice él, no es nada comparado con la gracia de Dios. El apóstol Pablo está poniendo todo lo que ha pasado con su vida y todo lo que pasó con la vida de Cristo en favor de él. Y entonces él dice, pero me he dado cuenta que eso no significa nada en términos de valor comparado con lo que Él hizo en favor de mi propia vida.
es como alguien que te ha dado una suma inmensurable de dinero, de millones. Lo has consumido ya. No existe forma de que lo pagues. Sencillamente vas a vivir agradecido con esa persona. Es lo más que puedes hacer. Pastor, entender qué es la gracia común, qué es esa gracia de la que somos partícipes nosotros, nos va a ayudar a nosotros a ser agradecidos de una manera correcta. Porque hasta que yo no entiendo qué es la gracia común, todo lo que el Señor me da, el favor que Dios tiene para mi vida, que yo no lo merezco, entonces yo voy a tener un corazón y decir, yo no merezco esto que el Señor me está dando. O sea, yo no merezco ni que Cristo haya ido a la cruz por mí. ¿De qué manera yo le estoy respondiendo eso que el Señor hizo por mí? Yo pienso que es ahí precisamente donde hay un declive en todo. Y me explico ahí. Mi propio esfuerzo. Hay un sentido nato de orgullo y de arrogancia en el corazón humano. Y de hecho, Juan Calvino dijo en una oportunidad que todo pecado tiene una gota de arrogancia. Y es que todo pecado realmente lo que busca es que esa persona se convierta en su propio Dios. Porque Dios te ha dicho cómo debes de hacer las cosas. Sin embargo, tú, por encima de lo que Dios dijo, decides hacerlo bajo tus propios parámetros. Entonces, todo pecado tiene una gota de arrogancia. Pero él continúa diciendo que todo pecado también tiene una dosis de egoísmo. Porque no piensas en la gloria de Dios, sino que piensas en tu propio placer. Todo el que peca porque busca placer detrás de ese pecado. Y eso es la realidad. Y cualquiera pudiera ruborizarse en este momento viendo este episodio y decir, ¿cómo el pastor dice algo como eso? Nadie peca y antes de pecar o cometiendo el acto de pecado, dice, ay, qué malo sabe este pecado. Qué amargo. No, el pecado es algo realmente que sabe dulce en el momento y lo disfrutamos y por eso lo cometemos. Sin embargo, tiene un sentido de egoísmo, tiene una dosis de egoísmo porque estás pensando en tu propio placer y estás poniendo tu placer por encima de la voluntad de Dios, de la gloria de Dios y de la santidad de Dios. Entonces, ese es el pecado. Sin embargo, la gracia de Dios precisamente nos lleva a vivir, a esforzarnos por vivir una vida íntegra delante de Dios y con gratitud, como decías. Amén. Porque todo lo que tengo y todo lo que he recibido es Dios que me lo da. Y cualquiera pudiera decir, bueno, yo trabajo y me gano lo que me gano porque yo trabajo. Bueno, te voy a presentar la gracia de Dios desde esta perspectiva. Dios es soberano y Él hace como Él quiera. Dios pudo haberte a ti hecho nacer en Nigeria. O tal vez en Somalia, donde las personas saben comerse un pan en la mañana y beber agua sucia del río amarilla. Entonces, Dios pudo, Él es soberano, Él pudo haberte hecho nacer ahí. Sin embargo, es por su gracia que tú naciste aquí. Amén. Y aún los que están allá, cualquiera pudiera decir, pues Dios no tuvo gracia conmigo. Sí, Dios tuvo gracia contigo. Porque muchos mueren allá en los primeros 100 días de nacido por desnutrición. Tú estás vivo. Amén. Y tal vez te quejas porque apenas te puedes comer un pan, pero muchos mueren, millones, y de hecho en el mundo cerca de 20 millones de personas mueren todos los años por causa del hambre. Y estás vivo. O sea, todo el que está vivo tiene razones para decir, es la gracia de Dios. Amén. Qué bueno es poder llegar hasta el final de nuestro capítulo de hoy y ver cómo somos nosotros bendecidos con la gracia del Señor y que podemos entender y responder correctamente a esa gracia. Le invitamos a compartir, a dar me gusta, a dejarnos nuestro comentario, ¿verdad? Para poder responder esos comentarios. ¿Qué usted opina acerca de la gracia común, acerca de la gracia de Dios, de la gracia salvadora y de cómo respondemos a esa gracia? Así que Dios le bendiga y puede suscribirse al canal.